Señor, nos gozamos, que Dios los bendiga donde quiera que nos van a escuchar. Que la misericordia, la gracia y el Espíritu del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Seguimos avanzando, seguimos predicando la verdad del Señor Jesucristo, seguimos en la carrera hacia la meta y nos gozamos porque estamos en victoria todo el tiempo, gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha guardado. Y vaya que nos ha dado muchas sorpresas este año, pero a pesar de todo lo que vemos, sabemos que Él está en control de todo, ¿sí? Sabemos que tenemos un Dios que muchas personas no conocen y no se imaginan ni piensan qué es lo que hace, pero uno que ya sabe de Dios, uno está tranquilo por lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestras familias también. Ahora, pasando a otra cosa, a lo que es el tema de hoy, vamos a hablar acerca de este tema. Escuchen bien, el nombre del título es ¿Llamados o escogidos? Y hoy en esta tarde vamos a ver que las dos cosas, como la semana pasada hablábamos acerca de la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22:14, donde Él invita, hay mucha gente llamada hacia esas bodas y muchos de ellos lo desprecian, ¿sí? Entonces, pero hay gente que Dios les ha hablado y no ha puesto un pie en la iglesia. Dios los busca, Dios les habla y ellos no quieren. Eso ya lo entendemos y todo depende de ellos y de Dios, pero hay gente que es llamada y hoy vamos a ver primeramente los llamados, que es algo muy hermoso cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, ¿a qué nos llama? A la comunión con su Hijo. ¿A qué nos llama? A bendecirnos. ¿A qué nos llama? A santificarnos. ¿A qué nos llama? A guardarnos. Pero tenemos que entender que después de estar llamados, entramos a otra etapa que es de escogidos. Y eso es mucho mejor todavía. Porque en los escogidos ya hay un grupo ya selectivo que Dios ya escogió. Y todo esto lo hace Dios con la intención de llevarnos hacia Él al final. Y en el proceso aquí en la tierra bendecirnos todo el tiempo. A pesar de la adversidad, a pesar de lo que vemos, siempre Él con nosotros va a ser una victoria, ¿sí? No hay nadie que pueda hacer lo que Él hace. Ahora, por eso este tema, llamados o escogidos. Esto lo vamos a ver hoy y quiero que todos mediten en su corazón con lo que vamos a ver hoy. Y si está corto de fe, corto de entendimiento, pídale a Dios y Él le aclare esto que va a ir hoy. Pero primero vamos a empezar rápidamente en el libro de los Romanos y vamos a ver acerca de Israel y la salvación de los gentiles. Y eso tiene que ver con el estado en el que estamos ahorita, la iglesia del Señor Jesucristo, los que ya estamos en otro estado como iglesia. Si usted se dice ser del Señor Jesucristo, a usted le va a interesar esto y todas las cosas que sean de Dios, pero vea lo que vamos a ver hoy y tiene que ver mucho con el estado en el que estamos viviendo hoy. Dije Romanos 11:16, oigan bien, vamos a leer ahí, y habla pues acerca de la salvación a los gentiles, ¿sí? En otras palabras, a la iglesia del Señor. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Rápidamente lo vamos a ver, porque el tiempo no nos va a alcanzar, ojalá nos alcance, pero a entrar de fondo como quisiéramos no hay tiempo. Por eso es importante que presten atención. Dice en Romanos 11:16, dice, si las primicias son santas, ¿ok? Las primicias son los primeros, son las primicias, las primicias son santas. Eso quiere decir que la iglesia es la primicia del Señor Jesucristo. Sí, somos nosotros, pero escuchen bien. También lo es la masa restante, que se refiere a Israel. Dice enseguida, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vean el proceso que es aquí en cuanto a la santidad, los gentiles, el Señor Jesucristo y Dios el Padre y Israel. Vayan imaginándose todo esto. Dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose a Israel, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, que se ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso nos da a entender de que estamos, los que hemos creído, recibiendo y entendiendo y viviendo en paz con Dios. No sé acerca de los demás, pero las cosas Dios las declara como hechas y efectivas. Dice enseguida, en el 18, no te jactes
¿sí? Contra las ramas, está hablándole a la iglesia. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Quiere decir que no depende ya de nosotros, que estamos completamente guardados. ¿Por qué? Porque hay un carácter ahí, dice, no te jactes. El problema aquí no es que te pierdas o que te vayas al infierno, sino que empieces a pensar diferente en contra de Dios y te veas muy mal. Por eso dice que no te jactes. Porque hay un proceso y un orden. Sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, refiriéndose a que dependemos de ¿quién? De Dios. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, refiriéndose a Israel, fueron desgajadas. Pero es lo que dice aquí, pero tú por la fe estás en pie. Ahora entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene del Hijo, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso no todo aquel que diga fe piense que está en el Señor, porque ni siquiera sabe cuál es la fe. Aquí entendemos que es un plan que hace entre el Padre y el Hijo, con todos aquellos que le creen a su Hijo, no a todos aquellos que piensan que le creen y no le creen, mucho menos le obedecen. Ahora, para ver esto rápidamente, dice, pero tú, lo repito, por la fe estás que en pie. Quiere decir que ¿quién nos sustenta? La fe del Señor Jesucristo. Vamos a ver allá atrás, pónganle una marca ahí rápidamente y regresen a Romanos 5.1, ahí lo explica, porque es esa justificación y el resultado de nuestra fe. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Ahora va a decir, el efecto, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya queda claro lo que les dije, que no todo aquel que piense que tiene una fe, sin haber vuelto a nacer, puede recibir, vivir en paz y tener una paz con el mismo Dios si no ha vuelto a nacer y no es de Dios todavía. Por eso aquí está el resultado de todas estas cosas. Dice enseguida ahí en el 2, dice, por quien también tenemos entrada, escuchen bien, por la fe otra vez, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es que tenemos algún día que terminar con Él. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí queda muy claro en qué dependemos nosotros como iglesia, exclusivamente en el Hijo Jesucristo. Regresen a Romanos 11:20. Esa es la advertencia primera para la iglesia, ¿no? Es que les tengo que enseñar esto por lo que vamos a ver, que tiene que ver con los llamados y después con los escogidos. Dicen en Romanos 11:20, repito, pero tú por la fe estás en pie. Y luego dice otra vez, no te ensoberbezcas, no te vengas a ser un soberbio en el Señor, lo digo yo parafraseando ahí, sino da otra recomendación Pablo muy fuerte y dice, sino teme. ¿A quién le vas a temer? Y yo, a Dios. No podemos nosotros burlarnos de Dios, ignorar a Dios, vivir sin temor y decir voy al cielo. Agrado a Dios, estoy feliz, estoy alegre, Dios está conmigo, pero el error es que no le tememos a Dios. Más adelante vamos a ver eso, pero ¿qué es lo que tiene que ver ahí? Bueno, escuchen bien cómo está todo desde antes, dicho ya por el Señor. Busquen Proverbios 28:14. En el Proverbio 28:14 dice, hay una bienaventuranza acerca de los hombres, obviamente las mujeres, pero dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Sí? Ahora, el temer a Dios no es nomás cuando te conviene, no es cuando la sientes muy dura la situación por ahí, sino vivir constantemente en el temor de Dios. Y dice aquí en el contraste enseguida, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Por todas partes se manifiesta que nos conviene mejor estar en paz con Dios. ¿Sí? Ahora eso dice ahí. Ahora vean que en el libro de Isaías, ahorita regresamos aquí a Romanos, en el libro de Isaías 66:2 hay algo muy interesante, de lo cual el Señor habla acerca de los falsos hermanos, ¿sí?
Porque él sabe que hay una gran hipocresía dentro de los hombres. Y como decía Jesús, que él sabía lo que había dentro de cada hombre. Y nadie le tenía que decir nada, porque él sabía el corazón del hombre. Pero esto que vamos a leer aquí tiene que ver con lo que muchos no han creído que Dios puede ver. Y es ver la hipocresía de muchos hombres. Y tiene que ver también que muchos de ellos no le temían. Bueno, Isaías 66:2. Escuchen bien lo que dice ahí. Tiene que ver siempre con el temor a Él, pero también va a hablar acerca de los hipócritas, de los que se dicen ser nuestros hermanos. Pero ¿qué dice 66:2? Dice, mi mano hizo todas estas cosas, hablando del Señor, de todo lo que Él ha creado. Dice, y así todas estas cosas fueron, ¿sí? Dice Jehová. Ahora vean el efecto, o más bien lo que hace Él con las personas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, sino pobre de materiales, que no tenga, no, sino de espíritu. Y aquí está lo más tremendo, y que tiembla a mi palabra. Ahí estamos viendo que el Señor no se deja llevar por falsas liturgias, falsos movimientos, hipocresías, lágrimas falsas y oriqueos, sino que el que tiembla su palabra, Él de verdad no sabe quién es, o quiénes son, o quiénes somos. Pero ¿qué dice en 66:5? Ahí es donde habla acerca de los falsos hermanos. Dice, oír palabra de Jehová. Dice, vosotros los que tembláis a su palabra. Eso no tiene nada de malo, eso es hermoso. Nos está aconsejando que lo oigamos todos aquellos que le tememos. Amén a eso. Dice enseguida, vuestros hermanos que os aborrecen, aquí viene otro grupo, y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová se ha glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán, ¿qué? Confundidos. Ahí está ya el Señor viendo desde el libro de Isaías que hay personas que en verdad amamos a Dios. Y hay personas que nomás, como dicen, hermanos que nos aborrecen. Ahora, Él sabe por qué. Lo más grande es por causa de Él. Por eso dice, por causa de mi nombre. Todo aquel que sea de Dios está en el mismo grupo con Dios. Y aquel que no es está en diferente grupo. Aunque él piense que lo es, no lo es. Porque Dios lo muestra por muchos lados. Qué claro está eso. Miren, regresen a Romanos. Ahí en el 11:21. Va a decir Pablo algo bien tremendo. Porque les quiero mostrar esto, porque ya estando nosotros injertados en ese olivo, todavía no hemos logrado nada. Y lo digo por nuestra forma de ser, de vivir y de pensar, que no es la de Dios, sino la de los hombres. Y esa nunca debe dominarnos, para que me entiendan. Dice en el 21... Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oigan lo que dice en cuanto a la iglesia, a ti tampoco te perdonará. Y ahí estoy yo también. Dice el 22, y va a decir cómo el carácter de Dios con ellos y con nosotros. Para que alguien diga, yo no sé de Dios nada, bueno, hoy lo vas a ver cómo es Dios. En el 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas bien importantes, que es bondadoso y es severo. Severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue muy severo con ellos el Señor. Se mostró muy fuerte con ellos y muy real. Pero la bondad para contigo, ustedes y yo. ¿Y qué dice enseguida? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, ¿cuál es el carácter que estoy enseñando aquí? Bondadoso, parecido al del Señor. Por eso nadie puede tener un carácter muy terrible y decir yo soy del Señor. Porque no se parece al carácter del Señor, se parece al del enemigo. Está muy claro lo que dice la Escritura aquí. Ahora, ahí podemos ver, ¿no? La advertencia, pues de otra manera dice tú también serás cortado. Aleluya, qué tremendo es eso. Pero miren, por eso les decía, vayan conmigo hasta Mateo 22:14.
el Evangelio de Mateo. Y esto lo vimos la semana pasada, donde había esta gente que desechaban ellos mismos en su ignorancia la invitación tan hermosa que Dios les había dado. Y me refiero a la parábola de las fiestas de bodas, pero no la vamos a leer toda. Vamos a leer nada más en el 14, 22, 14. Ahí abajo, después de que ya la leímos y entendimos que mucha gente lo despreció, los convidados se dieron el lujo de despreciarlo, y luego van por otros y también ahí están, pero abajo lo que causa asombro, si lo queremos ver así, dice en el 14, porque muchos son llamados, escuchen bien, y pocos escogidos. Ahora, ¿en qué estará eso? ¿En qué estará que Dios llama, pero a la hora de la hora nomás escoge a unos? Otra selección dentro de los llamados, porque es que muchos ni siquiera quieren ir a nada que sea de Dios, mucho menos entregarse a Dios. Ese es otro paso, pero eso depende de nosotros. Aunque ya Dios, por eso es que hay tantas cosas, llamados, escogidos, predestinados, y toda esa gente quiere y no puede, trata, no quiere, pero es que no se entrega a Dios. Más adelante les voy a mostrar el porqué, el problema principal de todo eso. Ahora, el ejemplo, les voy a mostrar algo aquí, que todavía se vive simple y sencillamente por la sabiduría diabólica de los hombres en la tierra, lo que se llama las religiones. El ejemplo de las religiones, y todos los que predican, escuchen bien, y hablan de Dios sin el Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo serán esas congregaciones? ¿Cómo serán esas denominaciones? Yo le voy a decir una cosa, no estoy hablando de las herejías, bueno, en realidad son herejías, pero más adelante vamos a ver, pero se ven como verdades, se ven verdaderas, tienen alabanzas, tienen todo un sistema educativo para los niños, para los jóvenes, para las ancianas, para los... todos ellos están organizados ahí, y alguien dirá, pero eso es de Dios. ¿Es que tiene de malo? Bueno, no es que tenga nada de malo, sino que todo está en el envolver, convencer y perder a las personas. Alguien pueda decir, no, ¿cómo puede ser eso? Yo no creo que hagan eso ahí. Bueno, vamos a ver que desde un principio, los que tenían el plan, o los que enseñaron todas las cosas al revés, fue la misma gente del Señor. El pueblo a que Él vino a restaurar y a salvar fueron los mismos que pusieron el ejemplo y que existe hoy en todas estas iglesias, que ni una de ellas es de Dios. Les voy a enseñar por qué. Esto está muy fuerte, pero es muy verdadero. Mateo 23:13, ahí denle vuelta. Mateo 23:13. Aquí está un grupo de personas que Dios los ve como hipócritas. Escuchen bien. Dice, más hay de vosotros escribas. Los escribas eran aquellos que supuestamente escribanos que tenían el tintero y apuntaban lo que decía el profeta y se hacían libros y ahí andaban, un tipo religioso, ¿no? Bueno, aquí dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Oigan lo que hacían ellos. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ahora va a decir por qué, o más bien cómo era eso. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí está la clave para que usted se dé cuenta de que así existen muchas congregaciones de muchos lugares donde ellos ni han entrado y los que están sentados tampoco van a entrar, porque ya se bloqueó todo ahí. ¿Sí? Alguien puede decir, no, son los judíos, hombre, estamos en la era moderna, la iglesia, la gracia, el Señor nos libra. Bueno, es lo que la gente cree, ¿no? Le han dado a entender muchas cosas, porque el hombre ha sido muy astuto. Pero cuando viene la revelación divina de Dios, única y perfecta, nos damos cuenta que muchas de las cosas que se han dicho sobre de tantos años y años, ni siquiera tengan que ver con la verdad de Dios. Y la gente lo cree por vieja esa palabra, no porque sea real. No sé si me entiendan esa parte. Miren lo que dice Lucas 11:52. Esto es que usted no se debe de enamorar de ningún hombre
sino de enamorarse del Señor Jesús. Los hombres tienden a ser muy astutos, usados por el diablo, cuando no son guiados por Dios ni puestos por Dios. Ellos mismos se ponen. Lucas 11:52, ¿qué dice? Oigan lo que dice Lucas 11. Aleluya. Déjenme buscarlo. Lucas 11:52. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hay otra advertencia. Y les dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Esos eran unos maestros de la Biblia, como lo hay hoy en día. ¿Sí? Un intérprete de la ley era un maestro que iba a enseñar la bendición, la salvación, el gozo, el Mesías. Todo esto lo iban a decir ellos, ¿sí? Para la honra y la gloria de Dios. Por eso, las cosas tenemos que entenderlas, que Dios va por un camino y los hombres van por otro, cuando no son guiados por Él. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Cuál sería la llave de la ciencia? ¿Cuál sería esa llave de la ciencia de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo? Quitaron lo principal, quitaron la verdad, quitaron la justicia, quitaron todo, lo quitaron a Él y empezaron ellos a hablar. Quitaron la llave de la ciencia. ¿Qué dice enseguida? Vosotros mismos no entráis, y los que entraban, se lo impedisteis. Ahí está. Eso es exactamente lo que se vive allá afuera. Eso es lo que hacen todos. Pero de otras palabras, obviamente, todo está disfrazado y parece real. Miren, hay una parte aquí, en Marcos 4:20, donde podemos darnos cuenta que el fruto de los cristianos reales es la misma luz del Señor en nosotros por su palabra que mora. Ese es el reflejo, lo que sale a brotar. El fruto verdadero de un cristiano real es su palabra en él, por lo que él afirma que es. ¿Qué dice Marcos 4:20? Oigan bien cómo dice aquí de tremendo, Marcos 4:20 dice, estos, hablando de la parábola del sembrador, vimos que se perdían muchas siembras por donde caían y por la gente y por lo que hacía, y el que venía y los arrebataba y les quitaba semilla y todas estas cosas. Bueno, pero en el 20, aquí están los verdaderos. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. No solamente eso, dice, los que oyen la palabra y la reciben. Escuchen bien. Y no solamente eso, sino que, oigan el efecto, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora escuchen bien lo que va a decir en el 21 al 25. Esto tiene que ver con la hipocresía de que decimos, yo sé de Dios, yo conozco de Dios, Él me habló, Él me tocó, Él me enseñó, yo no sé qué. Bueno, aparentemente están ellos, ¿qué? Bajo el poder y la luz de Dios. Pero aquí Dios los va a agarrar. ¿Sí? Dice, también les dijo, les pregunta, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en candelebro? Esto quiere decir que si tú eres de Dios, no andas de hipócrita, mentiroso, diciendo todos menos de Dios en tu vida. Sino que si es de Dios, realmente empiezas a hablar, decir, moverte, actuar, ayudar, bendecir. Todo lo que Dios es en ti sale a salir hacia los demás. Tú no estás escondido diciendo, yo estoy en el Señor en victoria y eres el tremendo diablo. ¿Estamos entendiendo eso? Dice enseguida aquí se pone todavía mejor. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice el Señor, ni escondido que no haya de salir a la luz. Eso tiene que ver con el carácter tuyo y el mío. Si es de Dios, aleluya, sale a la luz. Pero si estamos de hipócritas, igual sale a la luz, pero con otro efecto. Muy terrible, lo diría yo. Dice el 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es algo que no lo tienen todos, lo declaro. Les dijo también, mirad lo que oís. Oigan bien. ¿Por qué dice mirar lo que oís? No está diciendo si el Señor te dice algo y al rato no lo cumple. Eso no tiene nada que ver con Él. Eso no es a Él al que se refiere. Se refiere con aquellos que te dicen falsas palabras en la carne y que no son de Dios.
Por eso dice, mirad lo que oís. Porque eso que tú vas a oír supuestamente es de Dios. Y también Él dice esta advertencia, mirar lo que oís, porque con la medida con la que medís os serás medido. Dice, y aún se os añadirá, dice, a vosotros los que oís. Dice, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Ahora, por eso tenemos que tener cuidado si lo que hablamos es de Dios o es de los hombres. Por eso dice, ten cuidado con lo que oyes. Porque mucha gente dice, yo oí, Dios me habló a través de este hombre, Dios me enseñó a través de mi pastor, y si es de Dios, gloria sea al Santo de Israel. Pero si no es, aquí está la advertencia. Aquí está la advertencia, desde ahorita está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís serás medido. Por eso no, o tienes miedo porque no estás en el Señor, o no tienes miedo porque sí estás en el Señor con esta palabra que estás oyendo. ¿Cuál de las dos cosas es? Porque alguien puede tener muchas formas de hablar y de decir una cosa en cuanto a Dios. Por eso el Señor nos avisa. Tener que oídos para oír primeramente, pero mirar lo que oís. ¿De quién lo estás oyendo? Así es como está mucha gente también. Pero vamos a empezar a hablar en qué consiste, escuchen bien, los que son llamados. Los que son llamados no son llamados a ver si van a servir, a ver si van a lograr hacer el propósito de Dios en la tierra. Los que son llamados no son a ver, Dios los va a tratar a ver si los salva. Eso no es ser un llamado. Un llamado es alguien que va a entrar a una vida nueva. Un llamado es alguien que va a empezar a dejar lo que Dios detesta. Un llamado es alguien que Dios va a usar. Un llamado es alguien que se va a ser escogido y se va a ir con Él. Ese es un llamado de Dios. Ahora vamos a ver que todos los que son llamados tienen el mismo propósito. ¿Mismo propósito cuál es? Para la gloria de Dios. Tú no puedes ser una persona llamada y no ser ni darle gloria a Dios nunca. En tu vida personal, ni en tu ministerio, o en tu vida regular, o de casado, de soltero, de lo que sea. Tú siempre eres llamado para darle la gloria a Dios todo el tiempo y empezar a ser transformado. Oigan lo que dice Isaías 43:7. No, si esto está muy tremendo. Esto está tremendo, pero está bueno. ¿Sí? Gloria sea el Señor Jesucristo. Isaías 43:7. Oigan bien lo que dice ahí. En Isaías 43:7, nomás vamos a leer ese. Fíjense que todos somos llamados bajo el mismo Dios. Y tiene que ser bajo el mismo nombre. ¿Sí? Bueno, aquí dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí estamos ya viendo cómo Dios va poniendo todas las cosas en orden. Alguien que es llamado, imagínense, si ni siquiera ha contestado ese llamamiento que Dios le dio, de empezar a purificarlo, de empezar a santificarlo, y que después se haga un escogido y se termine yéndose con Dios, como un total siervo del Señor, un adorador, alguien que vive por Dios, un esclavo del Señor. Pero hay gente que dice, yo sentí, pero yo nunca fui, o yo estoy, pero yo no he hecho nada. Bueno, vamos a ver por qué es tan malo todo eso. Vamos a ver por qué la gente se está quedando corta. Porque todo está en la Escritura. ¿Sí? No es como lo han enseñado. Que todo lo que tienes que hacer es hacerlo, bautizarte y olvidarte tú ya de Dios de ahí. Así no es. Tú tienes que ir siendo cambiado, transformado a la medida de ese varón que Dios está buscando. Sí, es que no es como mucha gente lo dice. ¿Sí? Miren, hay algo que tenemos que tener bien en claro. Con todo lo que se mueve, con tanta religión que hay por donde quiera, que Jesús es el único mediador que nos da la promesa de la herencia eterna. Podemos empezar desde ahí. La base principal siempre lo va a ser Jesucristo. Vayan hasta el libro de Hebreos 9:14, del Nuevo Testamento, por supuesto. En Hebreos 9:14 vamos a ver
que están ellos hablando aquí acerca de lo que es, lo que fue antes en cuanto a todo lo que se celebraba, que la Biblia lo pone que era el símbolo para el tiempo presente, todas las liturgias que se hacían en el lugar santísimo, todo lo que había, el maná, el incensario de oro, todas esas cosas, dice aquí que era el símbolo para el tiempo presente. Pero oigan lo que dice en 9:14 de Hebreos. Dice ahí, cuánto más, escuchen bien, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, porque estaban hablando acerca de los sacrificios de los becerros y de todo eso, pero después habla acerca de Jesús, y dice él eso, que ofreció a sí mismo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y luego vean el efecto que va a hacer él. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por todas partes vemos que Jesucristo ha ido haciendo una parte y nosotros llenamos la otra. Porque si nosotros no nos preocupamos ni tememos a su palabra, no sabemos de qué se trata esto. Y le entregamos según eso todo a Dios, pero no movemos un dedo por nuestra salvación, mucho menos por los que están perdidos. Si es que tú te sientes que estás salvo o salva. Pero el Señor nos ha entregado todo un paquete listo y que está dispuesto y que sigue moviéndose y va hacia el final y se va a terminar. Por eso dice todo lo que Él ha hecho con esa muerte, con esa sangre y todas estas cosas en nosotros. Por eso si Él hace eso en nosotros, porque es que no lo hacemos, porque es que no tenemos nada que ver con nadie nunca y no hacemos nada ni nos importa a nadie. Hay unos que están bien a gusto así viven y así mueren. Pero es muy triste eso, porque nosotros somos llamados al ministerio de reconciliar, ¿sí? Reconciliar a los perdidos, reconciliarlos otra vez con Dios. Dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo, lo digo yo. Dice, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, oigan bien aquí ya, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Por eso el ser llamado, si permaneces en ese estado, es muy hermoso, porque Él solo te va a llevar otra vez a que termines en el estado de escogido y te vayas con Dios. Mucha gente va a estar en desacuerdo con esto, va a decir, no, uno no tiene que hacer nada, Dios ya lo pagó todo. Esa es la doctrina que muchos se han inventado. ¿Saben para qué? Para que la gente viva en sufrimiento, viva en dolor, vivan perdidos, vivan sin entender quién es Dios, porque ellos no van a tener relación con Él, de acuerdo a lo que les enseñan. Les están enseñando, usted ya no haga nada, el Señor ya lo pagó, pero no les explican qué es el hacerlo todo y el ya no hacer nada y de qué están hablando. Eso no lo dicen, pero aquí lo está viendo usted, que todo esto tiene que ver con el Señor Jesucristo, con la iglesia, con la herencia eterna, con todas estas cosas. Ahora, denle hacia atrás a Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Oigan lo que dice ahí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes, escuchen bien, del llamamiento celestial. ¿Cuántos hermanos santos hoy en el 2021 estarán participando de un llamamiento celestial? Yo no estoy diciendo que vayan a una iglesia y estén sentados ahí. Yo no estoy diciendo que cuántos tocan música por allá. Yo no estoy diciendo cuántos dan tratados por allá. Yo estoy diciendo cuántos tienen un llamamiento celestial. ¿Cuántos habrá que ni entienden esto? Y dicen, yo soy un cristiano desde hace años. Yo nunca había leído ahí. Hay unos así. Yo he visto con mis ojos que llegan y se entran a las congregaciones, se sientan, hay Biblias a un lado donde están y ni siquiera las abren. Bueno, aquí dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, oigan lo que dice aquí, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cómo lo van a considerar si ni siquiera lo conocen? ¿Cómo lo van a considerar si ni siquiera le temen a la palabra? Si ni la conocen.
Oh, pero ellos se gozan en la alabanza, ellos lloran, ellos hablan disquelenguas, ellos se revuelcan, ellos están llorando, dan abrazos, brincan, pero ¿tienen considerado a Jesucristo en sus vidas? Yo no creo. Yo no creo porque esto va más allá de lo que han enseñado tanto hombre que ha venido enseñando falsa doctrina desde el principio, que se empezó a formar esto. Después de la muerte de los apóstoles, hubo hombres perversos que entraron vestidos de piedad y empezaron a poner sus propias leyes, y hasta ahorita todavía la gente las sigue. ¿Sí? Todavía la gente sigue todo eso porque dicen, bueno, no está ni en la Biblia, pero yo lo hago. Eso es lo malo. Que si no está, ¿por qué lo hacen? Si no es mandado por Dios, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque es que desde años se ha dicho y hay que seguirlo haciendo. Bueno, tenga cuidado. Entonces, ahí estamos viendo que tenemos que considerar a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Pero les voy a mostrar qué es lo que Dios prometió en Jesús, y es que recibamos la gracia. Oigan bien lo que Dios promete en el Hijo Jesucristo y lo otorga a la iglesia del Señor. Primeramente recibimos la gracia, la predicación o la enseñanza para la obediencia en la fe. El que no tiene esto no puede decir que Dios está en él. Lo digo ¿por qué? Porque no entiende nada. Él nomás le dijeron, ¿sabes qué? Acepta al Señor y después ya te bautizas. Después ahí, a ver, vas a una iglesia y a ver cómo te va. No, aquí dice que todo está en orden, hay que recibirlo. Para poder trabajar, para poder recibir bendición, para poder estar con Dios en comunicación y en contacto. Romanos 1:1, oigan bien lo que dice ahí. Esto está bien fácil de entender, ¿sí? Muy fácil de entender. Aleluya. Romanos, está después del libro de los Hechos, Romanos 1:1. Vean la introducción que va a hacer el apóstol Pablo aquí. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego habla con referencia a Dios, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios había prometido en las Escrituras por medio de los profetas acerca del Hijo. Ahora hay que entender qué es lo que pasa aquí. Dice en el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén a eso. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Dice por la resurrección de entre los muertos. Y luego dice en el 5, aquí es donde quiero que pongan atención. Por quien recibimos, escuchen bien, la gracia y el apostolado. Ahora el apostolado no es que nosotros recibamos ser unos apóstoles. El apostolado son las formas de doctrinas de Jesús. Ahora, recibiendo la doctrina de Jesús, pasamos a ser obedientes a la fe. Estoy parafraseando ese 5 de ahí. ¿Sí? Y por quien recibimos, escuchen bien, la gracia y el apostolado. Una vez que recibimos el apostolado, es recibir las palabras de Él en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque después vamos a ¿qué? A estar obedientes con Él en la fe. Para que entiendan este verso. Dice, en todas las naciones por amor de su nombre. Y luego dice el 6, entre los cuales estás también vosotros, otra vez dice, llamados a ser de Jesucristo. Por eso los llamados tienen que estar bien relacionados con Jesucristo. No pueden ellos estar sirviendo a los hombres en lo que se dijo durante años y no tiene ningún efecto bíblico, no tiene nada que ver con la doctrina del Señor, pero ellos son firmes y leales a iglesias, entre comillas, a lugares donde se congregan que no los van a llevar a ningún lugar. Porque aquí está escrito, todo está escrito y de la manera que tiene que ser. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tener la relación con Él. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quieren buscarlos o nomás se los leo rápido? En cuanto a los llamados y para qué nos llamó Dios. Dice, fuimos llamados para que le désemos bendición. Eso está en 1 de Pedro 3:9.
Oigan bien, todo lo que tenemos que tener en nuestras vidas, si pensamos, si creemos, como Dios dice. Si no, no. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, llamados hijos de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:1. El apóstol Judas dice, somos llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesús. ¿Sí? Eso está en Judas 1:1. Juan dice, y los que están en él son llamados, elegidos, oigan bien ahí, y fieles. Porque está hablando de la guerra, de la pelea que se le va a levantar, y diario el Señor anda con sus santos al lado. Por eso dice que los que están con Él son llamados, como número 1, enseguida son elegidos, y por último son fieles. ¿A quién? A Dios. Por eso usted cuando oiga, es que yo fui llamado, bueno, ¿qué tan adelante estás en tu carrera? ¿Qué tan adelante estás tú en esto que es el llamamiento hacia una vida en santidad con Dios? Y luego hay otro aquí. El mismo Juan dice, bienaventurados los que son llamados, escuchen bien, a la cena de las bodas del Cordero. Y eso está como culminando en lo último en Apocalipsis 19:9. Todo esto puede ser posible, pero para muchos no les es posible. ¿Por qué no les es posible a unos y a otros sí? A unos sí y a otros no, más bien. Bueno, hay un problema que antes de llegar ahí no hay temor de Dios. Si hay costumbre, hay comunión, pero entre hombres. No hay comunión entre Dios y hombres. Toda la relación la tienen ellos, con lo que han creído durante años. Porque en 1 de Pedro 2:21, ¿qué dice ahí? Sí, es que esto es algo que no todo el tiempo se dice, porque la gente la van a enredar, dicen muchos. No les digas eso tú, porque ya Dios hizo todo. Les vuelven y les repiten las cosas, pero no les explican qué fue lo que Él hizo. 1 de Pedro, dije, 2:21. Está hablando de ser siervos de Dios. Pero en el 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Hoy, ¿qué dice? Para tocar en la alabanza, para aspirar. No. Dice aquí, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, oigan bien el gran ejemplo a seguir. También Cristo padeció por nosotros. Pero aquí está el detalle, dejándonos ejemplo. Ahora, cuando alguien deja un ejemplo, ¿para qué es? ¿Para verlo de lejos? ¿Para imaginarte que no es? ¿Para que alguien te lo cambie con una palabra mundana, carnal y diabólica de un hombre? ¿Para eso es un ejemplo de Dios? No. Un ejemplo de Dios es para seguirlo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Los que son llamados. La iglesia del Señor. Por eso la iglesia, que es el cuerpo, tiene una cabeza que guía el cuerpo, y esa cabeza es Jesucristo. No vengan con que no entienden ni saben, porque todo está aquí. El que diga, no, yo no sabía eso, entonces no estaba usted en el Señor. Hay un problema con usted. Está muy claro, aquí se habla siempre de la relación de la comunión y del trabajo a hacer. ¿Sí? Lo que los hombres se han inventado, déjenlo. Vengan a Jesucristo. Él es la única salvación. Los hombres pueden prometer 1000 cosas, pero ellos no garantizan absolutamente nada ni dan nada. Al contrario, más te van a extraviar. Ahí está. Ese es el problema de mucha gente. Por eso mucha gente se queda en un estado incompleto de llamado. Sí, porque ellos dicen, sí, no, yo antes era ayudante de pastor. Oh, sí, yo dirigía la alabanza, decía otro más viejo por ahí. Dice una muchacha, yo cantaba antes en el coro, yo me acuerdo cuando me llevaban. Oh, yo me acuerdo cuando yo estaba a la entrada, yo era el que daba esto, yo el que servía platos de comida. Pues se acuerdan de todo, pero ahí hasta llegaron. ¿Por qué? Porque nunca entregaron bien, ni se preocuparon de un Dios el cual nos libra
de todas nuestras dolencias y de todos nuestros problemas. No sé cómo pueden dejar a Dios a un lado y tratar de vivir sin Él. Eso no tiene sentido. Vamos a empezar a ver ya acerca de los escogidos, ¿sí? Porque eso del ser llamado es muy hermoso y tiene tremendas bendiciones también, pero mientras permaneces en el estado de llamado para transformarte en el Señor como un escogido, ¿sí? Porque la Biblia habla de que muchos hombres fueron, ¿qué? Desechados. Fueron desechados. Una persona que Dios desecha, ya no la vuelve Él a ir a agarrar otra vez, porque ya fue desechado, ya fue reprobado. Oigan lo que dice aquí. Vamos a ver a los escogidos, o elegidos, o seleccionados ya por Dios. Esto que vamos a ver aquí, lo podemos ver en Mateo 24:24. Oigan que esto que estamos viendo tiene todo el sentido de poder recibir estas verdades tan hermosas del Señor Jesucristo. Dije, Mateo 24:24 va a hablar acerca de que nunca ha sido muy claro, esto lo digo yo, nunca ha sido muy claro el Evangelio para algunos, ¿sí? Pero ¿por qué no ha sido claro el Evangelio para algunos? Porque unos dicen, yo no entiendo esta parte aquí. Porque yo oigo que alguien dice, yo no entiendo allá. Una de las razones, o la más grande, es por la falta de perseverancia. El perseverar nos da la victoria, ¿sí? El perseverar es pensar, recibir y entender lo que Dios siempre dice. Y guardar eso en el corazón hasta el final. No salir